Buenas tardes, mis compañeros. El día de hoy les voy a hablar referente al marcapasos y sus funcionalidades. Soy Harold Yoepo Guay, estudiante de la carrera de biomedicina de la materia, la cual es realizada en la materia de fisiología de la Universidad Politécnica Salesiana. Les voy a dar una breve introducción referente a los marcapasos. Actualmente los marcapasos son una herramienta muy esencial en el campo de la medicina y la biomedicina, debido a que han revolucionado en gran medida los tratamientos como la arritmia y otras enfermedades aparte. Gracias a sus avances en que ya mismo vamos a ver su historia, vamos a ver sus tipos, vamos a ver también cómo se los identifica representando sus funcionalidades, etcétera, y también cómo se coloca este tipo de marcapasos. ¿Qué es un marcapasos? El marcapasos es un pequeño dispositivo electrónico encargado de controlar los latidos del corazón. Genera pequeños impulsos electrónicos con el objetivo de mantener al corazón en una frecuencia adecuada. Las partes que contiene este marcapasos es el generador de pulso, una caja metálica que contiene la batería y el circuito electrónico que viene siendo como el cerebro del dispositivo, las cual dirá qué cosas debe realizar. Otra cosa que también contiene estos marcapasos, en especialmente los que tienen cable, son los electrodos. Los electrodos son cables o derivaciones las cuales están encargadas de ir con ayuda de una incisión en el lado que más adelante se va a ver que es en el lado por debajo de la clavícula, donde se insertará un cable fino, uno o dos cables, a través de la vena subclavia, para que nosotros podamos con ayuda de una especie como rayos X, permitir irnos guiando hasta llegar al corazón. Una vez llegado al corazón, colocarse en el lugar donde se quiera realizar este estímulo, ya sea la aurícula o el ventrículo. Esto es más o menos las partes en general que tienen este tipo de marcapasos. ¿Qué funciones realiza? La primera función que realiza es la función de detección. Esta función lo que consiste es que los cables lo que realizan es el que al momento van monitoreando toda la actividad eléctrica del corazón, la actividad eléctrica natural. Si al momento detecta de que no existe una actividad eléctrica natural, entonces lo que realiza ahí es mandar una señal para que se realice la siguiente función, la estimulación. La estimulación consiste en cambiar esa actividad eléctrica ausente en darle una actividad eléctrica artificial, con el objetivo de mantener el proceso de contracción o sístole que realiza el corazón normalmente, con el objetivo de que bombee la misma cantidad de sangre que bombea un corazón normal. Además de esto, tiene la acción de a demanda, que es una función que consiste en que nosotros, que el marcapasos no envíe la cantidad excesiva de energía, ya que si envía una cantidad excesiva puede causar otras enfermedades, cosa que no se espera de estos dispositivos. Continuando con esto, vamos a hablar de los estímulos, cosa muy importante, ya que más adelante en los tipos de marcapasos veremos que tienen unas iniciales o letras, los cuales significan la siguiente cosa. Estos modos de estimulación o nomenclatura NBE son formas que describen la funcionalidad del marcapasos en tres o cinco letras. Esto lo que permitirá es que el marcapasos pueda generar, ¿cómo se llama?, identificar qué cosa está realizando. La primera cámara se refiere a la cámara de estimulación, una cámara que está relacionada a qué zona se está estimulando, la cual se representará con A si es que es una aurícula, B si es un ventrículo, D si es doble, es decir, si está también estimulando tanto la aurícula como el ventrículo, y esas serían las letras que las identifica. La siguiente cámara o la siguiente letra es la cámara de detección, es decir, detectará cualquier anomalía en el lado de las aurículas, ventrículos o doble o ninguno. A veces no tiene estas cámaras de detección, pero la mayoría de marcapasos sí las tienes. La siguiente es la cámara también importante, la cámara de respuesta de la detección. Existen dos. En este caso, la inhibición y y el disparo. ¿Qué consiste cada uno? La primera es que actuará dependiendo de la situación. Y la segunda es que dependiendo de la detección, si detectó que, por ejemplo, no tiene una actividad eléctrica natural, es decir, no hay actividad eléctrica natural, activará el impulso eléctrico para generar esa actividad eléctrica ausente.
La cuarta letra ya es un término un poco más avanzado, el cual consiste en que nosotros podemos modular la frecuencia cardíaca dependiendo del tipo de paciente. Si el tipo de paciente es un paciente con una frecuencia cardíaca mayor, ahí se ajusta este tipo. Y la última, la quinta, que es el Passivhaus, choque doble o ninguno. Es una de las cosas que recién se está agregando. Aquí podemos ver algunos ejemplos comunes como el BBI, que es el uno de los más comunes, ya que es un estímulo. Como dijimos, el primero es que se estimulará el ventrículo, se realizará un monitoreo de la sección ventricular, la siguiente B, y por último la I es que inhibirá. Este es muy usado cuando, por ejemplo, la sección de las aurículas sí está bien, el proceso eléctrico de las aurículas está perfecto, pero cuando el proceso de los ventrículos no está funcionando correctamente. El siguiente también existe uno al contrario, AAI. Este consiste en que la aurícula ahora está siendo estimulada y va a ser como se llama monitorizada para que ahí realice cualquier procedimiento en el caso de ausencia de esta actividad eléctrica. Ahora tenemos el DDD, que es una doble cámara, es decir, este tipo de DDD es usado cuando, por ejemplo, la persona sufre insuficiencia cardíaca, ocasionando de que necesite, por ejemplo, una terapia de resincronización cardíaca, que cosa que se va a hablar más adelante. Pero para dar un resumen, es prácticamente simular lo más parecido al proceso eléctrico que realiza el corazón. DDR es un proceso ya agregando la parte más fisiológica del corazón, ahora dándole un plus más, el plus de poder, como se llama, regular o modular la frecuencia cardíaca que tiene el corazón. Bueno, pero antes de profundizar más con esto, vamos a ver cómo llegamos a estos avances de estos marcapasos que tenemos en la actualidad. Primeramente, tenemos que en el siglo XIX se dieron los primeros conceptos de marcapasos, ya que aquí se dio cuenta de que la electricidad ayudaba bastante al proceso de contracción del corazón. Por eso, en 1928, con ayuda de Mark Lewis, se creó el primer dispositivo portátil, considerados para muchos como el marcapaso, ex- marcapaso portátil, el primer marcapaso portátil. Después, en 1952, con ayuda de Paul Schultz, que podremos ver más acá adelante, una de las fotos, que Pausol fue el que generó el primer marcapasos encargado de tratar problemas de paros cardíacos, encargados de tratar enfermedades de paros cardíacos, que aunque funcionaba, era muy voluminoso y muy doloroso, cosa que se debía arreglar. Por eso, en 1956, con ayuda de un ingeniero, con ayuda del creador del Metric de 1956, se creó el primer marcapasos extremo que de un tamaño un poco más accesible de la caja de cigarrillos, con el objetivo de que sea usado en cirugías. Como podemos ver en la sección de aquí, podemos ver que se ahora tiene la forma como una cajeta de cigarrillos. Pero la dificultad que tenían aquí sería en 1958 debido a que, por ejemplo, se daría el primer marcapasos con ayuda de un cirujano y un ingeniero sueco. El ingeniero se llamaría Rune y el cirujano se llamaría Ake, los cuales fueron encargados de generar el primer marcapasos implantable. La dificultad de este, que la vida útil de la batería, a pesar de ser recargable, era muy corta, por ende debían hacerle cirugías constantes al paciente para poder realizar el cambio. Por esa razón, en las décadas de 1960 a 1970, se empezaron a inventar, ¿cómo se llama?, métodos para que la vida útil sea mayor. Para ello se creó, ¿cómo se llama?, el primer marcapasos con ayuda de energía nuclear, el plutonio. Pero la mayoría de gente desconfió del proyecto porque consideraban que era una energía que podría ser más mal que bien. Por esa razón, en 1970 se daría entonces la invención de la utilización de la batería de yodo y litio, una batería que permitió aumentar la vida útil del marcapasos y que permanezca más tiempo en el cuerpo. De ahí se darían otros avances como por ejemplo los marcapasos unicamerales, marcapasos que utilizaban un cable y realizaban estímulos solo en una sección específica, mientras que ahora seguiría avanzando para tratar de hacer el proceso más fisiológico con ayuda de más cables. Después
De cierta manera se podría decir que se retrocedió o se avanzó debido a que ahora los marcapasos eran más pequeños, pero solo realizaban el mismo proceso que realizaba el unicameral, es decir, realizaba el proceso de, de realizar una estimulación solo en un sitio específico, ya no poder realizar el proceso fisiológico completo, sino solo en un proceso específico. Como podemos ver aquí, es uno que muy pequeño, pero que solo puede hacer el proceso específico de una zona de estimulación, de una zona lugar. Por esa razón, es un proyecto que todavía en la sección ya más adelante vamos a ver qué cosas se deberían mejorar para el futuro de estos marcapasos que son herramientas primordiales para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Bueno, pero para indicaciones para el implante de marcapasos se debe saber de que este marcapasos al inicio fue creado con el objetivo de tratar varias arritmias o varias bradiarritmias, ritmo lento, etcétera. Ahora actualmente se ha visto personalizado para diferentes tipos de enfermedades. Como se puede ver aquí, la disfunción sinusal, una enfermedad que consiste en que, por ejemplo, no recibe la actividad eléctrica necesaria para realizar el proceso de contracción de las aurículas, ocasionando que no se dé el proceso de vaciado y llenado del vaciado de las aurículas y llenado de los ventrículos, cosa muy importante que se debe dar. Y también no se dé el proceso de enviado de información al nodo auriculoventricular, cosa que se da o puede generar otra enfermedad. Por esa razón, el marcapasos que se utilizaría aquí es, ahora ha existido un marcapasos que busca solucionar este problema, que es un marcapasos que solo utiliza un cable para estimular solo esa zona que no produce la señal, en este caso en las aurículas. Asimismo, en el bloqueo ventricular, el cual es ocasionado por no recibir la cantidad necesaria de energía eléctrica a través del nodo auriculoventricular, ocasionando que los ventrículos no se hagan el proceso de contracción. Por esa razón también existe este mismo marcapasos que funciona en la disfunción nodo sinusal, se utilizará en el bloqueo auriculoventricular. Ahora, en la terapia de sincronización cardíaca, para pacientes con insuficiencia cardíaca veremos de que han avanzado debido a que ahora se utilizan tres cables con el objetivo de que realice el proceso fisiológico más parecido que tenga con el corazón. ¿Cómo realiza esto? Esto con ayuda de tres cables que conectarán directamente a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y al, y al ventrículo izquierdo, generando que los ventrículos se coordinen y simulando en lo mayor posible el proceso de contracción de contracción más que todo y el proceso del bombeo del corazón sea de manera normal y adecuada para que funcione correctamente el corazón, mejorando no solo, ¿cómo se llama? No solo mejorando la situación del paciente, que normalmente se utiliza para personas que tengan insuficiencia cardíaca, sino también mejorando el gasto cardíaco y otras cosas. Aquí se encuentra, por ejemplo, las condiciones normales en que se debería ver normalmente la actividad eléctrica del corazón. Como se puede ver, no tiene muchas lejanías. Se encuentran casi al mismo nivel, al mismo distancia, al mismo nivel, la actividad eléctrica del corazón. Pero como podemos ver, por un ejemplo, las arritmias se encuentran un poco más lejana este tipo de ondas, ocasionando de que esta persona esté sufriendo este tipo de enfermedad. Asimismo, en el anterior, en el caso del nodo sinusal, se da un proceso de relajación muy largo a comparación de que él normalmente tiene. Igual no se ve la onda P, la cual es el proceso de contracción de las aurículas, cosa que se debería ver normalmente, mientras que en el bloqueo auriculo ventricular las ondas P se aplazan mucho. Y la terapia de resincronización, podemos ver de que no existe una sincronización, pero al momento de realizar esta terapia después vuelven a su estado natural. Como podemos ver, este debe ser el estado natural que normalmente el corazón debe tener. Caso contrario, puede causar enfermedades como fatiga, mareos, náuseas y problemas respiratorios y cardíacos mismos. Ahora vamos a explicar cómo se coloca normalmente estos marcapasos.
Bueno, ahora vamos a analizar cómo se llama la colocación del marcapasos, cómo colocan este marcapasos en el corazón. Para eso tenemos un video, el cual les representará claramente cómo se coloca este marcapasos en este marcapasos. Primeramente se le coloca anestesia local debajo de la zona de la clavícula, normalmente en el lado izquierdo. Después se insertará el electrodo finito a través de la vena subclavia, que posteriormente llegará al corazón y que de ahí se colocará en la cámara en donde se desea estimular. Una vez colocado, se colocará el marcapasos en la zona interna, creando una bolsita subcutánea para que resguarde el marcapasos, cerrando así con sutura y así terminando y revisando constantemente si es que está funcionando adecuadamente el marcapasos. Esto es lo que podemos analizar respecto al más o menos cómo se coloca este marcapasos en el interior. Una vez visto cómo se coloca este marcapasos, ahora vamos a analizar los tipos de marcapasos que existen. En toda la presentación he estado hablando de referente a ciertos marcapasos que hemos visto en la historia. Bueno, aquí se encuentran los marcapasos que he nombrado en la historia. Como podemos ver, tenemos el marcapasos unicameral que tiene como letras BBI o también puede tener AAI, debido a que este marcapaso lo que se caracteriza es por tener un solo cable que conecta directamente a una zona, a una cámara. Puede ser la aurícula o el ventrículo. Todo dependerá de qué enfermedad posea, si posee disfunción del nodo sinusal o si posee, por ejemplo, bloqueo auriculoventricular, donde necesita un sitio en específico. El siguiente bicameral se puede poner también un ejemplo de la enfermedad anterior. La razón de que... Ahora, el siguiente tipo que tenemos es el bicameral. Este tipo es un marcapasos que tiene ahora dos cables, el cual se puede conectar tanto en la aurícula como en el ventrículo. Este marcapasos lo que permite es que se realice un proceso un poco más fisiológico debido a que tiene el control de tanto de la aurícula como del ventrículo para que realice el proceso de contracción en el caso de que haya una ausencia del mismo. Este también se puede usar, por ejemplo, para tratar la disfunción del nodo sinusal, debido a que en un posterior tema puede, ¿cómo se llama?, puede ir empeorando la situación del paciente, ocasionando de que ahora ya no reciba señal tampoco el nodo auriculoventricular, haciendo que falle. Por ende, la mayoría de doctores recomiendan mejor colocar un electrodo, digo, un marcapasos bicameral que ayude grandemente a que se evite esa cosa, porque el hecho de andar cambiando marcapasos unicameral a bicameral es una situación muy, de parte que es costosa, es muy complicada de realizar. Y por esa razón el bicameral es una de las opciones que se tiene. La siguiente es el ventrículo, es el marcapasos biventriculares. Este marcapasos es usado en las terapias de resincronización cardíaca, debido a que utiliza tres cables. Estos tres cables son los que permiten una actividad más parecida a la que tiene el corazón normalmente, la parte más eléctrica, debido a que conecta con la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que permiten que se contraiga el corazón a la misma forma que contrae un corazón sano, es decir, sin patología alguna. Es por eso que es muy utilizada para personas que tengan insuficiencia cardíaca o otra, en este caso esta enfermedad, se utiliza grandemente para tratar estas enfermedades. Y la siguiente es sin cable. Como se puede ver esto, este es el más o menos el tipo de marcapasos que utilizan sin cable, pero es un marcapasos que simula demasiado a la aplicación que tiene el unicameral, debido a que solo puede ser usado en un sitio en específico y en un lugar localizado. Por ende, es un marcapasos que se limita mucho, a pesar de ser un marcapasos sin uso de cable, pero que se limita mucho por solo ser dirigido a pacientes que solo tengan una patología en un lado
en una sola cámara del corazón, o pueden ser aurículas o bien sea ventrículos. Bueno, como pudimos ver, varios de los marcapasos que hemos nombrado son objetos o son como si... Como pudimos ver, algunos marcapasos necesitaron, ¿cómo se llama?, evolucionar para llegar hasta este punto de ahora llegar a ser sin cables. Pero como pudimos ver, necesitan también ir evolucionando. ¿En qué cosas? Tal vez ser un poco más pequeños, no usar cables es una buena idea, pero también debemos de tener en cuenta de que el proceso de sin cables también debe ser dirigido a más personas, a más pacientes, debido a que este tipo de marcapasos que hablamos de sin cable realiza solo el proceso de tratar enfermedades solo con un sitio en específico. De caso contrario, no trata ninguna otra enfermedad. Por esa razón, se debe tratar de que estos marcapasos sean más fisiológicos, con una batería de mayor duración, ya que este es otro tema. La mayoría de la gente no tiene mucho acceso monetario y por ende necesita en gran medida de que si se realiza esta cirugía sea para toda la vida. Por esa razón, debemos tener en cuenta esa cosa de que el marcapasos que se coloque sea para el resto de la vida y que sin necesidad de nosotros andar cargando. Otra de las cosas es decir que nosotros, no solo nosotros, nuestros doctores encargados de nuestra situación de salud, estén informados de cómo estamos nosotros normalmente. No solo eso, también que tenga acceso a la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial ayudaría en cierta medida para tener en cuenta cuándo y con más precisión cuándo se debe activar ese impulso eléctrico cuando haya ausencia de actividad eléctrica. Pero asimismo, si agregamos inteligencia artificial y monitoreo remoto, considero que la ciberseguridad también es un factor que se debe tener en cuenta, ya que la ciberseguridad permitiría tener resguardado información muy valiosa, ya que la inteligencia artificial tendría información del paciente, ya que la información del paciente sería analizada para que el marcapaso realice la función tal y como se realice. No solo eso, el monitor remoto también tendría la información del paciente, cosa que se debe tratar de resguardar en lo más posible, con el objetivo de que se elimine se elimine cualquier usurpación de identidad o se utilice esta información para buscar el mal. Concluir que actualmente los marcapasos igual continúan con su constante evolución. Lo único que debemos hacer nosotros es tratar de seguir buscando soluciones, ya que, por ejemplo, en la durabilidad de la batería, hemos visto de que, por ejemplo, en el año que vimos de 1970, desde ahí, desde la batería de litio y sodio ya no se ha vuelto a buscar una mayor duración de la batería, y es una de las cosas que también se deben analizar. Por esa razón, debemos seguir evolucionando, ya que esto ayuda grandemente a muchas personas que pues, sufren enfermedades cardíacas como la arritmia, la disfunción del nodo sinusal, el bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca, etcétera. Enfermedades que afectan grandemente a las personas y cosas que se pueden solucionar. Con esto termino mi presentación, esperando que les guste. Muchas gracias.